César, buenas tardes, bonito lunes, bonito inicio de semana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Manuel, aquí con el placer de saludarte como siempre. Se están registrando a lo largo y ancho del país, pues como bien lo andaban amenazando, cumplieron ya la amenaza con el paro nacional. Sin embargo, me llamó mucho la manifestación que están haciendo en Puebla. En Puebla, en estos momentos, a las afueras del Poder Judicial, esto está ocurriendo. ¡Pasa la reforma! ¡Si el pueblo se informa, no pasa la reforma! ¡Si el pueblo se informa, no pasa la reforma! ¡Sexto circuito! ¡Sexto circuito! ¡Que viva el Poder Judicial! ¡Que viva el Poder Judicial! ¡Que viva la independencia de poderes! ¡Que viva la independencia de poderes! ¡Que viva la carrera judicial! ¡Que viva la carrera judicial! ¡Que viva el sexto circuito! ¡Que viva el sexto circuito! Bueno, pues uno pensaría que el Ku Klux Klan ha llegado a Puebla, eso por una primera parte. Necesitamos saber en qué se basa el paro, y hoy en el Poder Judicial, ya acá en la capital, una señora explicó el porqué del paro. Quiero que lo escuchemos juntos, estimado César, y a lo mejor de alguna manera saber qué va a ocurrir a partir de hoy. De la Federación a nivel nacional este comunicado que estarán llevando a cabo ya ha sido elaborado pues Paulina, la información que tengo esta mañana por el grupo de Circuitos Unidos del Colegio de Secretarios y Actuarios del Poder Judicial, del equipo de Justicia Independiente, y lo voy a leer de manera textual. México, 19 de agosto de 2024. Al Congreso de la Unión y al pueblo de México. Hoy como nunca, México nos necesita unidos. Por ello, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación asumimos una vez más nuestro compromiso de defender los derechos del pueblo mexicano contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se hace un llamado urgente al pueblo de México, a las organizaciones civiles, a las barras de abogados, a todas las universidades, asociaciones de defensa de los derechos humanos, a la Asociación de Madres Buscadoras, sindicatos y colectivos a sumarse en defensa de nuestro país. Que nos sumemos a la causa, César. ¿Cómo ves? Mira, hay que entender que, pues a lo mejor sí ellos tienen el derecho no legítimo de manifestarse. Obviamente, me parece que ellos están en contra de lo que es la propuesta de reforma judicial. Y señalan que de acuerdo a esta propuesta, pues obviamente se van a ver perjudicados los años de trabajo que ellos llevan ya dentro del Poder Judicial. Pero hay que entender que incluso esta es la base de trabajadores del Poder Judicial Federal, quienes se fueron a un paro indefinido y que así lo declararon en el primer minuto del día de hoy, ¿no? Con esa noticia amanecimos. Obviamente yo tuve conocimiento desde la noche, porque dentro de la comunidad jurídica, pues obviamente tenemos interés en saber qué es lo que sucede con el Poder Judicial Federal. Y que aquí la persona que acabamos de escuchar, pues ella habla de la Asociación de Secretarios y de Actuarios del Poder Judicial Federal. Y estamos viendo las manifestaciones de cada uno de los circuitos judiciales. Recordemos que cada estado de la República es un circuito judicial distinto. Por eso tenemos 32 asociaciones por ahí que son las que se van a manifestar. Eso no quita que además de estos secretarios y actuarios, pues existe también un grueso de trabajadores del Poder Judicial Federal y que el sindicato en teoría también está apoyando, aunque no hemos visto manifestaciones públicas directamente o ningún comunicado del sindicato del Poder Judicial Federal. Recordemos que apenas el día de hoy se va a llevar a cabo la votación
de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que se llama JUFET, ¿no? Y que la directora nacional es la jueza Juana Fuentes Velázquez, quien señaló que el día de hoy llevarían a cabo esta votación vía electrónica de todos aquellos jueces y magistrados federales que se hubieran registrado para poder realizar el voto, que son cerca de 1,200, ¿no? Aquí lo importante, mi querido Manuel, es que ellos están señalando que se van a ir a un paro indefinido y que este paro indefinido va a ser conforme a las reglas como cuando operó la suspensión derivado de lo que fue la situación del COVID en México, ¿no? Cuando se dio esta problemática y que entonces no se afectaría de forma real a las personas que se encuentren llevando algún litigio en cualquiera de las materias y dejarán guardias para lo que son la materia penal en los casos urgentes, ¿no? ¿Dónde viene, a mi punto de vista, la problemática? Que parecería que no están de acuerdo todos aquellos miembros del Poder Judicial y que sí hay una división en cuanto a que los jueces y magistrados tomarán apenas una decisión y que el grueso de secretarios y actuarios ya tomaron la decisión de irse al paro indefinido. Y obviamente no hemos escuchado lo que dice, ¿no?, el sindicato, el mayor sindicato del Poder Judicial Federal, porque hasta ahorita no se ha manifestado como tal, que ese es el grueso de 55,000 empleados, aunque dentro de estos 55,000 empleados también entran los jueces, los magistrados, los secretarios de acuerdos y los actuarios. Recordamos que existe un sinnúmero de trabajadores del Poder Judicial que no tienen absolutamente nada que ver incluso con el trabajo de la carrera judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen elementos de seguridad, porque ellos tienen personal de afanadores, porque ellos tienen un sinnúmero de personas que trabajan dentro del Poder Judicial Federal y que no forzosamente tienen que ver con la actividad jurídica. Pero aquí, mi querido Manuel, parecería que están diciendo que la gente no tiene conocimiento de lo que se está proponiendo en la reforma judicial, y como la gente no tiene conocimiento, pues entonces ellos se van a ir al paro. Es un derecho que ellos tienen, sí, pero recordemos lo que ya dijo en su momento el senador Ricardo Monreal, que él señaló, si el Poder Judicial tomara la decisión de irse a un paro indefinido, podrían incurrir en delitos graves. ¿Y cuál podría ser ese delito? De acuerdo a lo que menciona el senador Monreal, bueno, pues serían delitos contra la administración de justicia. ¿Por qué? Pues porque obviamente se está retardando o entorpeciendo maliciosamente o por negligencia la administración de la justicia. Me parece que este ya es un reto directo y es un acto político que quiere influir en lo que va a ser la reforma judicial. ¿Por qué? Recordemos que todo se inició señalando que la reforma judicial sí era necesaria, incluso dentro de todos estos foros, incluso aquellos foros en los que el mismo Poder Judicial Federal llevó a cabo de forma independiente, reconocieron que se necesitaba una reforma al Poder Judicial. El problema es que no están de acuerdo en la forma como se está proponiendo que se lleve a cabo la reforma judicial, y ahora lo que no quieren es que exista reforma judicial. Entonces ya tenemos diferentes vertientes y están haciendo un llamado a diferentes asociaciones a nivel nacional para que se sumen a este paro. Me parece que la pregunta sería si la sociedad civil entiende qué es lo que ellos están pidiendo con este paro de labores, porque creo que es el punto más importante. Primero, acaban de decir que la gente no sabe qué es la reforma judicial y están diciendo en pocas palabras que si la gente se enterara, obviamente no estaría de acuerdo con la reforma judicial. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que proponen ellos? ¿No? Creo que esa parte sería muy importante, porque primero dijeron que sí era necesaria una reforma judicial, pero no la que están proponiendo, y ahora dicen no a la reforma judicial. Entonces ellos están manifestando para que no exista ningún cambio, y eso creo que sería una pregunta válida. Y como no hemos visto mayor interacción más que el señalamiento de que ellos se van a un paro indefinido, pues parecería que ahora entonces necesitamos nosotros como sociedad mayor información para saber por qué están manifestándose, ¿no? Si es por la forma en que se llevaría a cabo la reforma judicial o porque no quieren reforma judicial de ningún tipo. Desde tu óptica, ¿qué tanta mano lleva esto de la ministra presidenta Norma Piña?
Pues me parece que esto es un acto político, mi querido Manuel, porque yo creo que no se podría llevar a cabo, ¿no?, un paro indefinido de forma nacional de todos los trabajadores del Poder Judicial Federal, porque veremos que se irán sumando todos los demás, si no estuviera el visto bueno de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que ese es el primer punto, y más cuando ella misma ha hecho el señalamiento de que si no se cambia la reforma al Poder Judicial, se va a acabar con el Poder Judicial en este país. Tal es así que han recurrido a órganos internacionales y ya pudimos ver por ahí algún magistrado que promovió un amparo en contra de esta propuesta de ley, ¿no? Y pues me parece que es obvio que esto es un acto político y me parece correcto que ellos salgan a manifestarse. Pero entonces, ¿cómo cambia la situación? Cuando había manifestaciones de cualquier grupo, ¿no?, de la sociedad o de sindicatos que decían que era una bola de huevones revoltosos que les íbamos a tener que seguir pagando por ellos salir a manifestarse. Entonces ya vieron cómo sí tiene resultados la protesta social y es nada más entender qué es lo que vive la ciudadanía en el día a día. Pero esto, por supuesto, que es un acto que está consensuado por parte de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que ella dio el visto bueno y que por supuesto que ella está apoyando. Sería ilógico pensar, ¿no?, que no es así. Ahora, en el caso tuyo, César, tú que eres abogado, por lo que estoy entendiendo y viendo, no es todo el Poder Judicial, ni son todos los elementos del Poder Judicial, es nada más un grupo que ha decidido tomar esta decisión. Por ejemplo, tú como abogado, el paro ya entrado en efecto, ¿te hace daño a ti? ¿Te permite llevar a cabo tus actividades profesionales? Hoy tú puedes seguir ejerciendo la abogacía como lo has hecho desde hace tantos años, o a partir de hoy ya fue diferente para ti. No, a partir de hoy ya es diferente no solo para mí, sino para la mayoría de los abogados postulantes en este país. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que muchos de los asuntos que llevamos los llevamos a lo mejor en materia federal. Pero además también, porque a lo mejor habrá muchísimas resoluciones que podrían recurrirse vía el amparo, que si bien es cierto, no van a contar los términos. El problema de la justicia, mi querido Manuel, es que justicia que no es pronta y expedita no es justicia, ¿sí me explicó? Entonces no podemos nosotros pensar que vamos a obtener justicia mientras se resuelve lo que el Poder Judicial a lo mejor legítimamente quiere salir a luchar a las calles, pero que realmente es un acto de carácter político, porque no es un acto de carácter jurídico. Esa es una realidad y por supuesto que me afecta a mí, me afecta a mis clientes y por supuesto que termina afectando directamente a mis hijos, a mi familia y a las personas dependientes de mi persona. ¿Por qué? Pues porque no puedo ejercer de forma plena lo que es mi carrera como abogado postulante. Ahora, eso es en el caso de un abogado. En el caso de una víctima, Dios no quiera, a mí o a alguien del chat, por decir algo, lo asaltan y le quitan, no sé, su billetera o algo de alto valor para la víctima, pone su denuncia y no pasará de ahí, porque no habrá Poder Judicial que pueda darle proceso al caso. ¿Es correcto? No, es que en este caso, por ejemplo, sí, porque el que está yendo a paro es el Poder Judicial Federal. Hay que saber distinguir. Una cosa es el Poder Judicial Federal y otra cosa es el Poder Judicial del Fuero Común. El delito que tú me acabas de describir van a seguir trabajando los juzgados, a menos de que se terminaran sumando los diferentes tribunales superiores de justicia de cada entidad federativa, o sea, estados de la República. A veces hay por ahí errores de apreciación por parte de la gente. Una cosa es el Poder Judicial Federal y otra cosa es el Poder Judicial de los tribunales de cada una de las ciudades, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México o el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México o del Estado de Jalisco o el Estado de Nuevo León, etcétera. Y que no tiene que ver en los delitos del fuero común que pasan en el día a día. Pero te lo voy a poner al revés. Supongamos, mi querido Manuel, que en este momento tú estabas esperando a lo mejor la resolución de un amparo porque había una herencia en donde se habían tardado muchísimos años en poder determinar quién iba a poder tener derecho a esa herencia y que a lo mejor dentro de esa herencia hay gananciales. ¿Qué significan los gananciales? Lo que deja, edificios que la familia haya dejado o negocios que haya dejado, que se iba a resolver y entonces las partes ya iban a poder saber a quién le correspondía qué
y cada cosa, en los dineros, todo lo demás. En este momento no podrá existir una resolución, porque incluso si se llegase a dar, por eso te digo que ellos lo quieren manejar como lo que sucedió, ¿no?, con el COVID-19. Si a una persona incluso la detuvieran de forma ilegal, habrá juzgados de guardia y tribunales de guardia, los cuales en materia penal seguirán operando. Entonces, en teoría, ellos dicen que no hay ninguna afectación a la sociedad mexicana, porque si hubiera alguna detención ilegal, entonces los juzgados federales sí seguirían trabajando para promover un amparo. Pero por supuesto que afecten todos aquellos cuestionamientos de carácter jurídico que a lo mejor ya estaban prontos para una resolución, o audiencias, como lo dijo el presidente de la República, que se llegan a tardar entre 6 meses, 8 meses, 9 meses para darte una fecha de audiencia, y resulta que no vas a poderla llevar a cabo por este paro, y que entonces van a tener que reprogramarlas, y de acuerdo a la sobrecarga de trabajo que en teoría tienen los juzgados federales, pues muy posiblemente todas las audiencias que no se llevaron en este momento, pues pasarán hasta el siguiente año. ¿Por qué? Pues porque todo lo que es en materia penal federal, todas aquellas personas que están siendo juzgados en juzgados federales, pues en teoría tendrían que seguirse llevando a cabo todos estos procesos. ¿Por qué? La pregunta viene aquí, ¿qué va a pasar con todas las detenciones que se lleven en estos días? Pues obviamente tendrá que existir juzgados de guardia que tendrán que estar llevando a cabo para las consignaciones y las imputaciones que se realicen en contra de estos delincuentes. Se supone que el acuerdo general se está manejando para que sea así, pero eso no quita que todavía no lo sabremos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente están cerrados los órganos de circuito. Entonces no sabemos ni siquiera si se están llevando a cabo las audiencias o no. Y además recordemos que apenas hasta el día de hoy todos los jueces y magistrados federales van a votar para saber si sí se van a ir al paro indefinido o no, contrario a lo que ya hicieron los secretarios y los actuarios del Poder Judicial Federal. Entonces tendremos que saber el día de hoy y la forma como se va a llevar a cabo ese trabajo, porque entonces ahí sí, a todos aquellos jueces en materia federal donde hay detenidos del fuero federal y que ellos tendrían que resolver, pues tendrían que estar trabajando y tendrían que estar dando el servicio. De lo contrario, pues entonces sí incurrirían en delitos. Entonces todavía es muy pronto ahorita para hacer el señalamiento, porque no sabemos en realidad, porque los jueces federales y los magistrados todavía no toman la decisión si se van al paro indefinido. La cuestión viene aquí, mi querido Manuel, si de facto tú no puedes ingresar a un juzgado federal porque ya fue tomado por otro grupo de trabajadores del Poder Judicial Federal, pues entonces no vas a poder realizar el trabajo ni la defensa de los derechos de los imputados que se encuentran detenidos, ni hacer valer el derecho de las víctimas que estuvieran ahí con su asesor jurídico para ver que las imputaciones de las personas que les cometieron un agravio o un presunto agravio se puedan desahogar. Porque en este momento, de acuerdo a lo que tenemos conocimiento, no se están desahogando audiencias, ni siquiera en materia penal, porque no los dejan ingresar, de acuerdo a lo que tenemos conocimiento, ¿no? A lo mejor habrá algún juzgado en donde sí les den la oportunidad de que entren los defensores particulares a realizar su trabajo. Pero si vemos que están tomadas las sedes del Poder Judicial Federal, pues se me hace poco probable que digan, es que usted tiene audiencia, entonces sí pase, porque lo poco que he tenido conocimiento es que no están dejando entrar a los abogados particulares para poder ejercer el derecho de defensa de sus clientes. Ahora, tú ya me dijiste cómo te afecta a ti, convives con muchos abogados y eres amigo de muchas abogadas y de muchos abogados. ¿Qué es lo que se dice en el gremio? ¿Qué es lo que opinan tus compañeros de toda esta situación? Mira, hay un poco de todo, Manuel, te voy a ser muy honesto. Hay algunos que no están de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, hay algunos que abiertamente apoyan al Poder Judicial. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor sienten que se benefician, o porque a lo mejor piensan que tenemos el mejor sistema del mundo porque a ellos y a sus clientes los beneficia. Pero la gran mayoría de los abogados postulantes saben que se necesita y que es obligatorio una reforma al Poder Judicial. A lo mejor no todos están de acuerdo con que sea por medio de votación, pero sí saben que es forzosa una reforma al Poder Judicial. ¿Por qué? Pues nada más por los tiempos que nos tardamos en obtener respuesta a la resolución de conflictos, ¿no? Desde ahí todos están de acuerdo. El problema es que a muchos les da miedo hablar públicamente porque saben que en el Poder Judicial Federal
pues obviamente existe una idea de que todo aquel que no nos apoya está en nuestra contra. Y si estás en nuestra contra, entonces eres nuestro enemigo. Y si eres nuestro enemigo, obviamente tenemos que ir en contra tuya. Como yo te lo mencioné en algún momento, a mí ya me tocó que por mi actividad, ¿no? Social y de pensamiento y emitir mi punto de vista de forma pública, he tenido problemas en el Poder Judicial Federal al grado de que le han dado vista al Ministerio Público para que me inicien carpetas de investigación señalando que los escritos que yo firmo no es mi firma. Entonces tengo que gastar en peritos particulares para que vayan y digan, no, es que esta firma sí es su firma y que no. O sea, estamos hablando de escritos sin importancia que aún así lo hacen con el interés de afectarme personalmente. Pero como yo ya lo dije en alguna ocasión, yo ya me peleé con un presidente de la República, con un secretario de la Defensa, ya me tocó todo el peso del Estado que estuvo encima de mí, y aquí sigo y aquí seguiré. Entonces, todas esas amenazas que además han ido cumpliendo del Poder Judicial Federal, pues por supuesto que me afectan, pero no es momento ahorita no es momento, mi querido Manuel, de ser débiles en la opinión. Me parece que hay que decir lo que se tenga que decir, les moleste porque es necesario. Ellos podrán no estar de acuerdo, pero de que es necesaria una reforma al Poder Judicial, es necesaria. No están de acuerdo en las formas. Eso, ok, podemos entender que no están de acuerdo en las formas, pero de que es necesaria la reforma al Poder Judicial, eso nadie lo puede negar, y quien lo niegue está mintiendo. Normalmente cuando estalla una huelga o un paro, suele ser una relación obrero-patronal, ¿no? Ciertos trabajadores exigen ciertas peticiones a los patrones, y ante la ausencia de razones tangibles por parte del personal del Poder Judicial, la mayor voz es que no quieren que se lleve a cabo la reforma judicial. La forma tradicional en la que acaban las huelgas y los paros es que eventualmente los patrones cedan a las exigencias de los trabajadores. El problema aquí que yo veo, César, es que no veo escenario alguno en donde Claudia Sheinbaum o alguien en la 4T diga, miren nomás, este paro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle a la gente que siempre no va a haber plan C. Yo creo que va en todas sus formas y sabores la reforma judicial. Y si esta gente está haciendo un paro para que no se lleve a cabo la reforma y eventualmente se lleve a cabo la reforma, ¿se podrían pasar así toda la vida? O sea, ¿cuál va a ser el punto de quiebre para que entren en razón y sepan que el mandato no es divino, sino totalmente popular y emanado de lo que salió el 2 de junio, César? Mira, la situación viene aquí, lo que pasa es que ellos siguen manifestando que esto es una afectación directa a sus derechos. Obviamente, pues hemos escuchado a diferentes miembros, ¿no?, del Poder Legislativo salir a señalar pues, que pueden ver la propuesta, ¿no?, de reforma en donde no hay una sola afectación a derechos laborales del personal del Poder Judicial. Lo que pasa es que ellos dicen que si hay afectaciones para ese servicio judicial de carrera, que es como un servicio civil de carrera. Obviamente, pues nosotros vemos a las que están a favor de la reforma que pues, no existe un servicio civil de carrera, y obviamente la gente que está dentro del Poder Judicial menciona que no, que sí existe un servicio judicial de carrera, que es como un servicio civil de carrera, para que la gente lo pueda entender, como en las Fuerzas Armadas, ¿no? Que tú ingresas y tienes ciertos estudios, te gradúas como oficial o eres como personal de tropa, tú vas estudiando, vas ascendiendo y entonces hay una forma gradual de ir ascendiendo, ¿no? No puede ser a lo mejor un oficial secretario, de repente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque en realidad sí podría ser, porque lo que se les olvida es que los ministros de la Corte pues, son propuestos por grupos políticos, ¿no? Que ahora es pues, directamente por el presidente de la República, y que en el Congreso pues se ve la idoneidad si se acepta o no se acepta. Y de todas maneras, si no lo aceptaran, pues el presidente de la República tiene la facultad de determinar dentro de una terna que le ofrece quién va a ser el próximo ministro o ministra. Esa es una realidad, ¿no? Pero a lo mejor en cuanto a jueces o magistrados, se podría señalar que tienes que cumplir con ciertas características de una carrera judicial. El problema, mi querido Manuel, como bien lo señalas tú, ya estamos entrando en una encrucijada donde la realidad es que esta es una acción de carácter político, en donde quieren presionar para señalar que
si se lleva a cabo la reforma judicial, ellos van a seguir en paro de forma indefinida. Pero se les olvida una cuestión, si bien es cierto, son un poder independiente, ¿no? Recordemos la división de poderes en nuestro país. Está el poder ejecutivo, que es el presidente y todas las secretarías de Estado que emanan de ese poder. Está el poder legislativo, por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y está el poder judicial, que es el poder judicial federal, como nosotros lo conocemos, la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados, el circuito, jueces federales, etcétera. ¿Dónde viene el problema, Manuel? Que si ellos continuaran con el hecho de decir nosotros nos vamos a un paro indefinido hasta que se evite que existe una reforma al Poder Judicial, pues ellos de alguna forma por medio de este acto político están tratando de inferir, ¿no? Y de ir en contra de otro poder, que es el poder legislativo, y en contra del poder ejecutivo, que es quien está haciendo la propuesta. Y ahí entonces podríamos ver un problema todavía mayor, que a lo mejor el poder legislativo tuviera, ¿no? Que hacer determinaciones de carácter legislativo para darle solución a este problema. Situación que nunca se había dado en México, hay que entender, o sea, esta es una situación que nunca nos había pasado en México, ver que el Poder Judicial Federal se fuera un paro indefinido. Ellos no pueden hablar de huelga, ¿no? Pero pueden hablar de un paro. Porque en este caso, bueno, pues, obviamente ese paro es porque ellos sienten que puede existir una afectación. ¿Por qué estamos hablando de que es una cuestión de carácter política y que por supuesto que tiene la aprobación de la Suprema Corte de Justicia, de la presidenta Norma Piña, de la gran mayoría de los ministros que están en contra de la reforma, ¿no? Simple y sencillamente porque no se hubiera podido llevar a cabo y porque ya hubiéramos escuchado un pronunciamiento por parte de la misma presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sería ilógico pensar que no es así, ¿no? Cuando parecería que ella misma lo fue propiciando, ¿no? Con el discurso, con la forma como se ha manejado, con todo lo demás. Que están en su derecho, por supuesto que están en su derecho, eso nadie se los quita. El problema viene aquí. Ahorita ya no sabemos, de acuerdo a lo que estamos escuchando, si el problema es dentro de la reforma judicial el que vaya a existir, ¿no? La votación para que se designen a ministros, magistrados y jueces, o es el hecho de que exista un proyecto de reforma al Poder Judicial, porque ya no están siendo claros. Ellos lo que quieren es que no haya reforma al Poder Judicial, porque dicen que la gente está desinformada, ¿no? Ya olvidémonos de cómo lo queramos interpretar, ¿no? Pero ellos están diciendo que la gente está desinformada y por eso ellos están yendo al paro. Mi pregunta vendría aquí, y es lo que yo analizo. Si se determinara por parte del Congreso de la Unión que lo que ellos están llevando a cabo es realmente un posible o un hecho con apariencia de delito, ¿no? Como es ir en contra de la administración de justicia, incluso podríamos ver el hecho de que hasta juicios políticos se podrían llevar a cabo. Ya estamos hablando de un caso muy extremo, pero se podría dar. Ahora imagínate, el mismo Congreso de la Unión podría designar de forma directa, ¿no? Y dentro de funciones a jueces o magistrados. Se podría llegar a dar el caso. Es más, como el diablito, ¿no? De los memes. Imagínate que dijeran, bueno, pues ahora vamos a utilizar a abogados militares o marinos para que cumplan con licencia como con funciones. Digo, estoy siendo sarcástico para que no vayan a tratar de sacar el comentario, ¿no? Dentro de este contexto que estoy hablando. Pero incluso se podría llegar a dar la habilitación. Recordemos que Ernesto Zedillo en 1995 lo hizo, desmanteló a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la cambió. Gracias a que ahora existen diferentes mecanismos, no hemos visto que el Ejecutivo y el Legislativo hagan eso. Pero si llegamos a un impasse, que es lo que parecería que está buscando el Poder Judicial Federal, podríamos ver que se llegaran a acuerdos por parte de las bancadas políticas en donde el Congreso de la Unión pudiera determinar actos urgentes a la situación que se está viviendo, porque recordemos que no tenemos antecedente en nuestro país de que esto haya sucedido, ¿no? Estamos a cuestión de unos pasos que esta gente pasemos de un problema a una crisis en ese sentido, porque al no haber antecedente, ¿cómo actúa? Si nunca nos había pasado. Incluso sería interesante saber si en alguna otra parte de Latinoamérica o el mundo una cosa de estas magnitudes se haya dado.
que el Poder Judicial se rebele ante los otros dos poderes de la Unión que conforman lo que dice proteger, que entre otras cosas es el Estado de Derecho. César Gutiérrez Priego, te agradezco muchísimo el tiempo que nos brindas en este espacio, en este lunes bastante movido. Estamos atentos a lo que vayan a votar magistrados, jueces y ministros sobre este asunto, y estamos al pendiente. Te agradezco mucho y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales. Claro que sí, Manuel. Mira, tengo entendido que la respuesta de la votación, bueno, los resultados de esta votación se dará a conocer alrededor de las 9 de la noche del día de hoy, y entonces sabremos, ¿no? Si a partir del miércoles a primera hora estarán entrando, pues ahora sí ya los jueces y los magistrados del país también en este paro indefinido. Y obviamente mis redes sociales, mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es la que manejo personalmente, que es @CésarGutiPri. Los martes escribo la columna de opinión para La Silla Rota, los cuales los invito, y obviamente pues las participaciones que tenemos en espacios libres como el tuyo, mi querido Manuel. Te mando un abrazo y estamos pendientes para cualquier comentario futuro que hagamos sobre este mismo tema. Muchas gracias, César. Estamos en contacto y al pendiente. Tenme un fuerte abrazo. Otro de vuelta, Manuel. Es el